les bendiga, hermanos, hermanas. Como estamos de pie, vamos a aprovechar para darle gracias al Señor por la palabra que vamos a compartir esta mañana. Señor, queremos darte gracias por tus bondades, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta iglesia local. Gracias porque esta mañana, Señor, ha puesto en nuestros corazones el querer y el hacer de poder despojarnos de toda actividad, Señor, para venir y estar juntos aquí como una familia, Señor. Tú eres nuestro Padre. Señor, entendemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esta mañana, Señor, deseamos ser alimentados por tu palabra. Gracias si esta mañana has traído a alguien, Señor, para que nos visite, un amigo, Señor, un vecino, Padre. Por favor, engrandece tu misericordia y convierte nuestros corazones a ti. Que mientras predicamos, tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de todo pecado, Señor. Nos lleve a la santidad, a la humildad a ti, Señor. Señor, ayúdame. Soy un pecador también. Yo necesito de ti, Padre. Te ruego que me ayude a ser fiel a tu palabra esta mañana y a comunicar bien el mensaje a tus hijos, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, si alguien no me conoce, mi nombre es Luis Hernández, soy pastor de la Iglesia Bíblica de Carazo. Ya me da pena presentar porque últimamente he venido muy seguido. Y bueno, le agradezco al Señor que me da la oportunidad y me alegro también que el pastor Frank, ¿verdad?, está viajando con unos hermanos de mi iglesia local. Y no sé, nos hemos encariñado mucho, él con nosotros y nosotros con ustedes, hermanos. Y me alegro de que fue con unos hermanos de mi iglesia. Yo no pude ir, pero estaba planeado que estuviera esta mañana acá con ustedes. Bueno, ustedes saben que hace algunos días habíamos dejado pausado el libro de los Hechos, entonces hoy lo retomamos. El tema, hermanos, que creo que está ahí, ¿verdad? El pasaje nos da en el capítulo 9 del versículo 31 al 42, es que vamos a ver esta mañana el propósito de los milagros. Hay dos milagros ahí que vamos a ver esta mañana. Y a manera de introducción, bueno, tal vez algunos por la edad, ¿verdad? Nosotros tal vez solo vivimos luego cuando hubo, después de la guerra aquí. Pero algunos que son más de edad de nosotros tal vez ellos experimentaron. Yo nací un poquito después de la guerra. En los 80, ya había pasado algo. Y a veces cuando platico con mi papá o alguien de esa época, ellos te dicen lo difícil que es vivir en tiempos de guerra. No podés edificar, nadie piensa que va a construir una casa o va a ir de paseo en esos tiempos. En esos tiempos lo que se trata es de sobrevivir, de poder conservar la vida, ¿no? ¿Y por qué les digo estoy diciendo esto esta mañana? Porque en tiempos de paz las cosas son distintas. En tiempos de paz, si uno puede edificar, uno puede, ¿verdad?, hacer su vida un poco diferente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje esta mañana. ¿Se acuerdan que unos capítulos atrás nosotros vimos la historia de la conversión de Saulo? ¿Se recuerdan? Si hemos venido de manera consecutiva. ¿Se recuerdan cómo Saulo asolaba a la iglesia? Y cómo el judaísmo perseguía el cristianismo de una manera hostil. Pero gracias al Señor que Dios en su misericordia convirtió el corazón de este tirano, de Saulo. Y ahora Saulo, en vez de ser un enemigo de la iglesia, ahora es un amigo de la iglesia. Él está a favor del cristianismo. Y entonces esa paz de que la iglesia gozaba era aprovechada por la iglesia. Acompáñenme y leamos una vez más el versículo 31. Miren lo que dice.
entonces las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria, ¿y qué eran? Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Quién era la gente que estaba haciendo la obra en ellos? La Biblia dice, era por el poder del Espíritu Santo. Pero ya había pasado ese tiempo difícil que la iglesia estaba siendo perseguida y ahora estaba gozando un tiempo de paz. Y ese tiempo de paz, la iglesia lo aprovechó para avanzar en el Evangelio, en compartir el Evangelio. Vamos a ver una costumbre que tenían los apóstoles en ese tiempo. Y algo, hermanos, a manera de reflexión para nosotros es, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo de ser una iglesia cristiana? ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de cómo deberíamos invertir el tiempo? Bueno, es como era la iglesia primitiva. Y nosotros vemos que la iglesia primitiva en tiempos de paz, ¿qué hacía? Aprovechaba esos tiempos de paz para compartir la palabra. Eran libres para hacerlo. Mire, nosotros debemos darle gracias al Señor, que nosotros tenemos muchas libertades, de que nosotros podemos esta mañana, imagínense, estar aquí libres, sin ningún temor. Esa no es la realidad de todos los creyentes en todo el mundo. Muchos se esconden, muchos mueren por hacer esto que hacemos nosotros esta mañana. Y entonces nosotros, cuando tenemos paz y libertad, ¿qué deberíamos hacer? Aprovechar el tiempo y compartir en todos esos tiempos de paz. Pero casi siempre pasa una paradoja en el cristianismo, una aparente contradicción. ¿Qué hacemos muchas veces en tiempos de paz como iglesia? Nos relajamos, ¿no? Aprovechamos esos tiempos de paz, nos acomodamos. Y es increíble, hermanos, pero cuando nosotros revisamos la Escritura, ¿cuándo es que la iglesia crece más? No es en tiempos de paz. Increíblemente, la iglesia siempre ha crecido más cuando la persiguen. ¿Cuándo han salido los grandes teólogos y los grandes pastores? ¿Cuándo han habido esos grandes movimientos? Cuando la iglesia ha sido perseguida. Es una paradoja, pero Dios demuestra su poder. Ahora, si volvemos a ver una vez más ese versículo 31, la Biblia nos dice 4 cosas de la iglesia. Cuatro cosas que estaban pasando en la iglesia. La primera era que tenían paz. Yo estuve viendo el mapa y todo eso. Eso abarcaba todo Palestina, Judea al sur, Galilea al norte, Samaria al centro. O sea, había un florecimiento de la iglesia. La iglesia estaba avanzando, pero el asunto era que había paz en todos los alrededores. Nadie estaba siendo perseguido por compartir el Evangelio, y era un tiempo de refrigerio del Señor. También la Biblia dice que eran edificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia crecía, no solamente en números. Los hermanos, ellos, personalmente en su fe, estaban creciendo. Miraban su vida del año pasado y decían, bueno, soy mejor este año, soy más santo para el Señor. Su fe estaba creciendo. Tal vez incluso Dios había usado esos tiempos de persecución para que su fe fuera más madura, para que ellos confiaran más en el Señor. Ese versículo 31 también nos dice que andaban en el temor de Dios. Y cuando uno revisa el pasaje específico, lo que está diciendo eran que practicaban la santidad y no se estaban adaptando más al mundo. Porque ese era un peligro, ¿no? En tiempos de paz, adaptarse a la cultura. Pero no, ellos siempre caminaban en el temor de Dios. Y lo último es que dice ese pasaje que eran fortalecidas. O sea, eran iglesias que se estaban haciendo fuertes. El Espíritu Santo incluso había usado la persecución para formar carácter en estas iglesias locales. Hermanos, y nosotros entendemos eso. Dios usa las circunstancias muchas veces. Las circunstancias difíciles, Dios la usa para que nuestra fe madure, para que nuestra fe crezca.
Si nosotros pasamos una prueba, cuando vendrá otra en el futuro, si nosotros logramos pasar una prueba, nosotros vamos a saber pasarla más cómodo porque tenemos formado más carácter. El Espíritu Santo obra en nosotros. Ahora, ¿cuál es un pequeño contexto en este pasaje? Porque este es un libro histórico. Este pasaje, hermanos, y otros pasajes en el libro de Hechos se le llama pasajes de transición. ¿Qué son pasajes de transición? Porque si usted puede ver, Lucas es el que escribe este libro. Y es, tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos era un solo tomo. Primera y segunda parte. Ustedes pueden ver, ambos libros tienen la misma introducción, es Lucas el que lo escribe. Pero en este segundo tomo, Lucas va a hacer alusión a algunas cosas que ya escribió en el libro de Lucas. Pero es bien extraño porque Lucas va contando toda la historia de Pablo, de cómo Dios está usando a Pablo, y de pronto hace una pausa y vuelve a retomar a Pedro. ¿Se dieron cuenta? Que tenía rato que no hablaba de Pedro. Y ahora vuelve a tomar a Pedro porque él quiere ver que en otras partes del mundo también el cristianismo está creciendo. Eso uno lo encuentra en Hechos 2:42, es un pasaje de transición. Hay otro en el 4:32 y en el capítulo 6, versículo 7. Son tres partes que tiene versículos de transición donde él se olvida de Pedro y luego lo vuelve a retomar. Para mostrar que en otras partes del mundo Dios está haciendo una obra. Hermanos, si nosotros estamos sentados esta mañana como una iglesia local, nosotros tenemos que entender que Dios no solamente está obrando en esta iglesia local. Dios está obrando en otras iglesias locales, de la manera que Él quiere. Hermanos, dicho eso, vamos a abordar el primer punto, que es la curación de Eneas, que está del versículo 32 al versículo 35, y permítame leerlo una vez más. Yo sé que el hermano Darwin lo leo, pero leamos una vez más. Versículo 32 al 35, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y nosotros vemos que hay un propósito en esto. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y entonces Lucas nos está mostrando una escena donde Pedro visita un lugar donde no son creyentes. Quiero que entendamos que esta mañana es como abrir como en la computadora dos pantallas. Una escena nos va a presentar inconversos y la otra es con creyentes, pero eso no impide que Dios obre. En ambas Dios va a mostrar su gloria. En esta escena primera, la gente es inconversa y va a suceder un milagro. Bueno, al parecer era una costumbre de los apóstoles, aprovechando aquellos tiempos de paz, ir y hacer la obra también de evangelista. Nosotros vemos eso también, esa costumbre la tenía Felipe y otros. Pablo tenía esa costumbre. Por ejemplo, si ustedes leen Hechos 8, versículo 40, ¿qué pasó después de que Felipe había alcanzado a aquel eunuco, aquel hombre africano, y lo deja? El Espíritu lo siguió guiando, y dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ustedes pueden ver que no era que quedaba fijo, iba visitando todos los lugares, iba compartiendo el evangelio, y esto es lo que va haciendo Pedro. Si ustedes pueden ver, el versículo 32 dice, visitando a todos. Pedro estaba haciendo también la labor de evangelismo, viajando a todos los lugares. Bueno, y aquí viene un pensamiento mío, porque yo soy el predicador esta mañana. Ustedes saben que Pedro era pescador, y estos lugares son costeros. Yo pienso que tal vez Pedro viajó a esos lugares porque tal vez le gustaba esos lugares costeros, porque él había sido pescador. O
Bueno, el Señor lo vio ahí. O tal vez él dominaba esas regiones porque eran costeras y él sabía la costumbre de las personas. Y él aprovechó su conocimiento tal vez para ir ahí y hacer un evangelismo. Esa es algo que nosotros podemos ver. Lo otro, hermanos, que podemos ver allí, lean conmigo el versículo 33. ¿Qué dice? Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Ustedes pueden ver que no se refiere a que era un hermano, ni un creyente. La Biblia es bien clara, sobre todo en el libro de los Hechos, cuando son creyentes, él dice creyentes. Cuando son judíos, él dice judíos. Pero este hombre al parecer no es creyente. Es un inconverso porque normalmente en la Biblia le llama así cuando dice uno que se llamaba Eneas. Para referirse de que él realmente no era un hombre convertido, sino un hombre no creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro, le dice algo a él en el versículo 34. La intención de Pedro, seguramente Pedro tuvo que ir a visitarlo a su casa, porque este hombre era paralítico, él no podía venir a él. Pedro, guiado por el Señor, y va a su casa. Este hombre es inconverso, pero Pedro tiene la intención de que este hombre conozca a Jesucristo. Ustedes pueden ver el versículo 34. ¿Qué le dice Pedro? Le dice, Eneas, ¿quién te sana? Le dice, Jesucristo te sana. Pedro le deja claro que si va a suceder un milagro en la vida de Eneas, él quiere que entienda que no es Pedro. Usted sabe que la gente de esos tiempos era bien mística. Incluso adoraban a hombres. Pero Pedro le quiere dejar claro que no es él. Que él simplemente es un medio. Pedro le quiere dejar claro en la mente de ese no creyente que si va a ocurrir un milagro en su vida, es Jesucristo quien la va a hacer. Pedro quiere que Eneas ponga su fe en Jesucristo. Y eso es lo correcto, hermanos. Poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro tiene un objetivo. ¿Qué dice el versículo 35? Y le vieron todos los que habitaban en Lida. Yo pienso que esta tal vez es una hipérbole. No creo que todita la ciudad haya visto ese milagro, pero todos los que estaban ahí, es una manera de referirse que mucha gente que estaban en Lida y en Sarón, ¿qué hicieron, hermanos, cuando ellos vieron este milagro? ¿Qué dice el final del versículo 35? Se convirtieron al Señor. Y ahí nosotros podemos ver cuál es el objetivo de un milagro. Los milagros no son un fin en sí mismo. Los milagros siempre han sido para Dios un medio. Y quiero, hermanos, que me acompañen a ver esto. Acompáñenme a Éxodo capítulo 4, por favor. Pueden abrir su Biblia en Éxodo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Vamos a ver bíblicamente cuál es el propósito de las señales y de milagros. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno,
Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrimería. Acá, hermanos, si nosotros ponemos cuidado, la Biblia nos muestra cuál es el propósito de una señal. No era que Moisés iba para hacer una demostración para que ellos creyeran en Dios, no. Ellos creían en Dios. Incluso, como se lo dije ayer en la clase, la gente en su conciencia sabe que Dios existe, pero ellos niegan a un Dios moral y personal. Incluso el que dice, yo soy ateo, la Biblia no le llama ateo, la Biblia le llama un necio. No, este pueblo sabía quién era Dios. El milagro no era para demostrar que Dios existía y que tenía poder. No. El milagro se necesitaba para evidenciar y dar las credenciales que el hombre que ha sido enviado por Dios. Ustedes pueden ver el versículo 5. Al hacer ese primer milagro de la culebra, ¿qué le dice el Señor? Por esto, o sea, por ese milagro que van a ver, creerán que se te ha aparecido Jehová. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces ese milagro iba a validar que realmente Moisés es un enviado de Dios. Eso mismo en versículo 8, cuando se hace el segundo de la mano leprosa. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrimería. Si no creyeran que yo te envié a la primera, haz el segundo milagro y ellos van a entender que yo te envié. Era para darle crédito a quien ha sido enviado. Eso era durante todo el canon que Dios estaba formando, la Biblia que tenemos. Bueno, sé que es difícil convencerlos. Entonces les voy a dar un pasaje más. Vamos a Juan capítulo 3 y miren lo que Nicodemo dice. Nicodemo dice lo mismo. Juan capítulo 3. ¿Qué le dijo Nicodemo al Señor? ¿Por qué Nicodemo estaba siendo persuadido por Cristo? Capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, escuchen lo que le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Nicodemo está reconociendo que Jesús es un enviado de Dios. ¿Por qué? Él lo dice. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, al ver los milagros que hacía Cristo, al ver la obra que Cristo está haciendo, eso lo convenció y lo persuadió de que aquel hombre, Cristo, era un enviado de Dios. Y ese es un enfoque que tienen los milagros, hermanos. Los milagros no son un fin en sí mismo. Los milagros son para evidenciar que un hombre era enviado de Dios, pero también, como nosotros lo vemos en Eneas, era para que la gente se convirtiera al Señor. Es para confirmar que tal profeta o hombre de Dios ha sido enviado por Dios. En este asunto, hermanos, de los milagros, permítame hacer un pequeño comentario. Usted sabe que en este asunto de los milagros ha sido muchas veces polémico en las iglesias locales. Y existen posturas sobre esto. Por ejemplo, existen posturas radicales, como los cesacionistas. Es un tipo de iglesia que piensan que ya no hay ningún milagro, que en el último libro de la Biblia, cuando se cierra el canon, ahí se acabaron los milagros, y que ya Dios no puede hacer más ningún milagro. Es una postura bien radical. No estoy diciendo si estoy a favor o en contra, solo estoy haciendo un comentario de que no se cree que hay más milagros. Pero existe una postura más abierta,
Se le llama continualistas, que ellos piensan que sí, que no solo los apóstoles tenían el poder. Dentro de la postura cesacionista se creía que solo los apóstoles y los allegados a los apóstoles tenían ese poder de hacer milagros con Cristo mismo, y que ellos tenían el poder para escribir una carta inspirada por el Espíritu Santo, pero de ahí nada más. Pero los continualistas dicen no, todavía están los milagros de señales y sanidades entre la iglesia y es para todos. Muchos pueden ser profetas, muchos pueden tener ciertos dones de sanidad, y existen esas posturas. Pero existen otras posturas menos, podríamos decir que se van al extremo. Les voy a decir mi postura esta mañana. Yo creo Dios es soberano. Eso enseña la Biblia. Yo no creo que existen tantos milagros como muchas iglesias los dicen, de que cada rato hay cosas de milagro. Pienso que a veces engañan a la gente. Pero pienso que dentro del cuerpo de creyentes, Dios puede obrar un milagro. Incluso cosas que a veces nosotros ya no queremos ver como milagro, como la conversión de un hombre. Esta mañana podría Dios usar, si quisiera, este sermón para convertir a un hombre, su corazón, y hacer esa operación que nadie puede hacer, y es un milagro. Pero como no le vimos que le salió un brazo nuevo, como no lo vimos que se levantó de una silla de ruedas, para nosotros no es un milagro, pero todas esas obras son sobrenaturales de Dios. Pero podría, hermanos, sé que entre nosotros puede haber testimonios de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero yo pienso Dios es soberano, que Él no va a hacer milagros cuando yo le diga, ni cuando alguien quiera. Que Él lo va a hacer cuando Él quiera, con un propósito, pero que lo va a hacer dentro de un cuerpo de creyentes. Que yo no me voy a hacer jactancioso, decir yo tengo ese poder de hacer milagros, vengan a mí. No, Dios va a negar eso porque Él no quiere la vanagloria del hombre. Hay continualistas moderados, hay cesacionistas no radicales. En una postura personal es posible Dios obrar de manera sobrenatural porque Él es soberano cuando le plazca a Él, no a las personas. No hay tantos milagros como la gente dice, y si sucede, debería suceder dentro del cuerpo. Y les voy a poner un ejemplo. Váyase a Santiago capítulo 5. Creo que así es como Dios podría obrar. Santiago capítulo 5, dice el versículo 13. Voy a leer 13 y 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No nos vamos a entrar a ver cómo determinamos, como menciona aquí la Biblia, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero me quiero centrar en una persona en la iglesia local que está enferma y Dios le dice, llama a los ancianos de la iglesia. Usted puede ver que está en plural. ¿Por qué no dice llama a un pastor? Llama a un hermano. Porque Dios quiere que esa obra suceda dentro del cuerpo. Imagínense que yo fuera solo como anciano a orar y que alguien se sanó. Usted sabe, mi corazón puede ser como traicionero y creer yo en mi mente y decir, vaya, tengo poder. Pero ¿qué pasa si vamos varios? La gloria es del Señor. No sabemos. Dios obró dentro del cuerpo. Y hay un propósito con eso. Hermanos, vamos a avanzar al segundo punto, que es la resurrección de Dorcas o Tabita. Leámoslo. Voy a leer del 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía.
Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba de allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Quiero que entiendan que esta escena es otra escena, ¿verdad? Pedro estaba donde Enea, era un inconverso. Ahora Lucas se traslada y nos muestra otra. Vamos a abrir la computadora con otra ventana. Aquí son creyentes. Ustedes pueden ver que cuando es resucitada, que dice el versículo 41, cuando resucitó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamó ¿a quién? A los santos y a la viuda, y se la presentó viva. Eran creyentes. Esta mujer, ella era creyente también. Tabita o Dorcas, Tabita era en arameo, Dorcas es en griego. Pero en los dos, tanto en griego como en hebreo, ella significa gacela. Y gacela significa mujer hermosa. Entonces, Tabita era una mujer atractiva físicamente. Y sin embargo, la Biblia no le mete mucho ahí a hacer énfasis en lo hermosa que pudo haber sido. Se centra más en la vida piadosa de ella. Usted puede ver el versículo 36. ¿Qué dice? Había entonces Joppe una discípula llamada Tabita, Dorcas. ¿En qué abundaba esta mujer? En buenas obras, y era generosa, hacía limón. Y eso es lo que resalta la Biblia. Pero sí, la mujer era atractiva físicamente, pero también era una mujer piadosa. Hermanos, ustedes pueden ver ahí que estos creyentes tienen fe en que Dios puede hacer un milagro. Miren el versículo 37, y después lo voy a llevar que veamos el versículo 39. Y ahí se puede ver la fe que tienen ellos. En el 37 dice: aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, ¿dónde la pusieron? En una sala. Yo creo que algunas traducciones dicen como en el segundo piso. Hermano, eso era raro. Mire, en aquel tiempo cuando, si el hombre moría, las que lo lavaban eran hombres. Ellos eran muy cuidadosos con ese asunto. Si era mujer, la lavaban a mujeres. Posiblemente las viudas hacían ese trabajo en la iglesia. Lavaban, ¿verdad?, a las mujeres, porque tenía que estar expuesto su cuerpo, y la lavaban. Pero normalmente después de lavada era llevada al sepulcro. Pero esta mujer no fue llevada al sepulcro. La subieron arriba porque escucharon que Pedro andaba por ahí. Y ellos tenían esperanza de que tal vez Dios hiciera esa gran obra de resucitar a esta mujer. Ustedes pueden ver el versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron ¿dónde? A la sala. Eso no era así, ¿verdad? Era llevada al sepulcro, pero en esta ocasión ella llevada a esa sala. Ahora recuerden que este es el segundo relato, la segunda parte del tomo de Lucas. Lucas tiene el Evangelio y después escribe Hechos. ¿Y qué es lo que nos está presentando Lucas aquí, hermanos? Lucas lo que le quiere mostrar a nosotros que somos lectores es que si alguien tiene poder para hacer milagros, no es Pedro, sino Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Lucas casi está haciendo como una narración paralela de lo que ya Cristo hizo una vez.
Yo creo que no me va a dar tiempo de leer, pero sí me gustaría, vayan a Lucas capítulo 5, tal vez solo vamos a ver el subtítulo, no creo que podamos leerlo esta mañana por el tiempo, pero ustedes pueden leerlo en su casa. En Lucas capítulo 5, si ustedes van al versículo 17, ¿qué subtítulo tiene ahí su Biblia? Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle dentro de él. Pero se dan cuenta que Jesús ya había hecho esa obra de sanar a un paralítico. ¿Y qué pasaba ahora con Eneas? En el segundo tomo de Lucas, Lucas está mostrando de que el Señor, a pesar de que ya ascendió al cielo, usando a hombres comunes y corrientes, en el poder del Espíritu Santo todavía sigue siendo el mismo. Sigue sanando a un paralítico. Y usted puede ver otra historia que está en Lucas 8. Mueva un poquito su Biblia y váyase en el versículo 40. Lucas 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Y bueno, esta historia sigue. Hace un paréntesis esta historia, porque una mujer que tenía flujo de sangre hace algún tiempo, lo intercepta a Jesús en el camino y recibe su milagro, pero después la historia vuelve a retomarse, y después de haber hecho ese milagro de esa mujer, viene un hombre y le dice: mira, ya no molestes más al maestro, tu hija murió. Pero el Señor le dice: no ha muerto, solo duerme. ¿Y se acuerdan aquella famosa frase cuando Jesús dijo Talita Cumi? Cuando le dijo a aquella niña: niña, a ti te digo, levántate y anda. Era lo mismo que iba a hacer Pedro con Dorcas. Él le dio la mano y la levantó como Cristo lo había hecho. Era el mismo poder que estaba obrando en Pedro, el mismo poder que obró en Cristo. Y eso es lo que Lucas nos quiere enseñar. Ahora, hermanos, ¿por qué le dije que miraran estas dos escenas? Tal vez aquí viene lo dramático del sermón esta mañana. Una de creyentes y otra de no creyentes. Pues veremos que dio obra. ¿Sabe? Hay muchos movimientos, a veces que son bien fanáticos, con el asunto de milagros y sanidades. Pero a mí me duele eso a veces, porque dejan culpable a la persona cuando esa persona no recibe su milagro. Porque tal vez viene la gente ilusionada en recibir un milagro. Y entonces la gente está esperando lo que se le ofrece. Pero ¿qué pasa cuando estos movimientos que son bien fanáticos le ofrecen un milagro a las personas y las personas no logran recibir ese milagro? Que le dicen: bueno, hermana Marci, es que usted no tiene fe. Hermano, es que usted es muy incrédulo, hermano Miguel, usted por eso no recibe. Y la gente queda en una categoría menor, y entonces hay otros superiores que tienen fe y ellos sí reciben milagro y nosotros no. Hermanos, aquí vamos a ver algo. Eneas no era creyente. Eneas era un incrédulo. Más bien, él recibe el milagro para que crea. Es después que él cree. Por tanto, él no podía ejercer fe en Cristo, porque no sabía quién era Cristo. Y entonces, ¿cómo podía ejercer fe? Y quiero que me acompañen en Juan. Está esto, hermanos, de que nosotros recibimos milagros si Dios es soberano, nada más. No es porque alguien tenga algún mérito especial con el Señor o porque alguien tenga una fe superior a otro.
No, porque incluso la fe, escuche bien, es un regalo de Dios. Nadie puede tener fe si Dios no te la regala. Que tu fe puede crecer, sí, pero después de haberla recibido. Pero mire lo que dice Juan capítulo 5. Voy a mostrarlo con estos dos pasajes. Juan 5, versículos 6 y 8. Ahí hay un paralítico que recibe la sanidad. Y en el capítulo 5, versículos 6 y 8 dice: cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quién le está diciendo a quién? Dios soberano le está diciendo: ¿quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y el hombre por eso no recibía. Pero el versículo 12 y 13 dice como él. Versículo 12. Entonces, después de haber recibido ese milagro, los fariseos lo interceptan y le dicen: oye, ¿quién te dijo que tú podías ser sano en el día de reposo? Y miren lo que pasa en el versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, escuche bien, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ese hombre recibió su milagro y ni siquiera sabía quién era Cristo. Hermanos, ¿qué es la fe? La fe es poner la confianza en alguien. ¿Cómo este hombre pudo haber puesto fe en Cristo si ni siquiera sabía quién era Cristo? Dios obró soberanamente en él. Más adelante, en el capítulo 9, pasa un caso parecido. Lean por favor conmigo el capítulo 9, versículos 1 y 2. Miren aquí el malentendido de esa época. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Mire, de nacimiento, la Biblia es bien clarita. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hermano, ¿qué es lo que entendía la gente de aquel tiempo? Que si usted nacía con alguna discapacidad, era porque él había pecado o porque sus padres habían pecado, y era un juicio de Dios. Pero Jesús le dice: no fue eso. Leamos el versículo 27 y el 28. Cuando este hombre luego Dios lo sana, dice el 27, cuando lo enjuiciaron, este hombre era ciego y lo enjuiciaron, versículo 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió: yo los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quiere también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y realmente él no era discípulo del Señor. Cristo se le aparece después, porque él no sabía quién era Cristo. Él dice, porque le dicen: mira, ese hombre que te sanó era un pecador. Y él le dice: yo no sé si era pecador. Lo único que sé es que yo estaba ciego y me sanó. Él no sabía quién era Cristo. Cristo se le aparece después. Vayan conmigo al versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, Jesús lo confronta y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué dice él? Respondiendo, él le dijo: ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Hermano, lo tiene de frente. Ahí está el Hijo de Dios, pero él no sabe quién es. Y le dice: sí, pero ¿quién es para que yo crea en él? ¿Y qué le dice Jesús? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Hermanos, ese era el día más grande de ese hombre, haberse encontrado con Cristo. Pero era un ciego, como todos nosotros fuimos un día ciegos espiritual. No mirábamos al Señor, y Él de alguna manera nos quería alcanzar,
Pero este hombre, ¿cómo pudo haber ejercido fe en él si no le conocía? Hermanos, leamos Romanos capítulo 12. Disculpen que lo he llevado a varios pasajes, pero necesitamos verlo. Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí dice la Biblia claramente que quien reparte la fe y le da fe a cada uno de nosotros es Dios. Pero si queremos un pasaje más claro, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, dice Pablo, es un don de Dios, no por obras, nadie se gloríe. Un regalo de Dios. Pero, hermanos, algo que también debemos observar acá es que posiblemente Pedro también fue desafiado, no solamente para ir donde este hombre inconverso. Hermanos, Dios también obra en el corazón del que está siendo usado por Dios. Mire, el domingo pasado, ¿se acuerdan que fuimos a comer allá? Y por providencia de Dios yo me senté con el hermano Josiel. Y usted sabe, entre pastores a veces contamos a veces hasta nuestras frustraciones, ¿no? De las dificultades de la iglesia. Pero yo le decía, pero nunca, estaba con el hermano Edwin también, y él estuvo aquí, aquí también en la mañana. Y yo le dije, pero nunca se olviden que nosotros somos pastores, pero si se nos presenta alguna circunstancia en la iglesia, no se olviden que Dios también está tratando con nosotros. Incluso si hubiera un hermano difícil, yo creo que Dios es sabio y lo puso en mi iglesia, a ese hermano difícil, porque algo quiere hacer Dios en mi corazón como pastor. No es que solo esté obrando en él, no es que solo le esté enseñando a él, no, me está enseñando también a mí. Y Pedro también está siendo enseñado por Dios. ¿Por qué? Porque este pasaje en que nosotros estamos es la escena preparatoria para que Pedro entienda de que los gentiles también recibirán al Señor. ¿Se acuerda que después sigue la historia de Cornelio, un hombre romano que recibirá al Señor, porque para ellos todavía la mentalidad es judío solamente? ¿Por qué? Porque él se hospedó en la casa de un curtidor. ¿Y qué era un curtidor? Un hombre que destazaba animales, que tiene que hacerle proceso al cuero, y eso era un oficio abominable para los judíos. Ellos no podían estar sentados con gente que mataba animales porque era impuro. Sin embargo, Pedro tuvo que sentarse donde Dios le dijo: siéntate ahí, ahí te vas a quedar. Dios también estaba obrando. Hermanos, vámonos al último punto, que es el propósito de las señales y maravillas. Ya dije algo, pero lo voy a hacer más rápido. Pero ¿qué dice el versículo 42 y 43? Y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Otra vez el propósito. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor, porque era abominable para él quedarse ahí, pero se tuvo que quedar. Hermanos, ¿qué es un milagro? Un milagro, en el sentido más completo, es un acontecimiento de la providencia de Dios, en el que el resultado va más allá de las propiedades naturales de las cosas creadas, implicadas. Lo que quiero decir es que muchas veces dentro de un milagro, Dios desafía las leyes naturales y va un poco más allá. En este marco, todas las providencias son especiales, porque le frean el interés particular de Dios en cada una de sus criaturas, pero algunas dejan especial claro el gobierno de Dios, que Él es soberano y que nada lo detiene, como la resurrección. Hermano, ese es un desafío grandísimo. Mientras que estos eventos especiales en la Biblia a menudo abordan crisis de necesidad humana, principalmente juegan dos papeles. ¿Cuál es el principal interés de Dios de hacer un milagro? Primero, autenticar a los mensajeros aprobados por Dios como profetas y apóstoles. A ellos Dios les dio ese tipo de cosas. ¿Qué dice 1 Corintios 12:12?
Hermano, disculpen, ya me perdí el tiempo. Primera de Corintios 12:12. Disculpen, hermano, segunda de Corintios 12. Disculpen, es la primera vez que me equivoco. ¿Saben, verdad eso? Con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, estas señales dan evidencia de que yo soy un apóstol. Pero también en el Antiguo Testamento, ténganme paciencia y acompáñenme a Deuteronomio 18. También los profetas tenían que hacer señales para que el pueblo entendiera que eran profetas. Deuteronomio capítulo 18. Si pueden ir al versículo 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Era una manera de evidenciar que este profeta era de Dios. Pero lo segundo es que Dios muchas veces hizo milagros porque Él se interesa en el bienestar corporativo de su pueblo. No solamente en Israel, en la iglesia también Dios obró. Y un papel adicional es testificar acerca del interés que Dios tiene a aquellos que están fuera de su propio pueblo para que entren al pueblo. Dios muchas veces hizo señales con ese propósito de que la gente viniera. No era su fin, era un medio. Ahora, hermanos, para ir terminando, leamos una vez más el versículo 42. Y aconteció que se quedó mucho tiempo en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermanos, aquí vamos a ver algo. No es que la Biblia se contradiga, pero nosotros, hermanos, no sé, pero hay una doctrina, incluso muchas veces se trata en escatología bíblica, que se llama transposición de reinos. ¿Y qué es eso? En Marcos 1:15, cuando el Señor comienza su ministerio, Él dice, arrepentidos y creed. ¿Y qué dice Él? Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él era el reino. Y Él dice, el reino se ha acercado a vosotros. Pero cuando Él enseña a orar, en Mateo 6:10, Él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Él dice, oren así, venga tu reino. Oye, entonces, porque en una parte Él dice, el reino se ha acercado, y por qué en otra parte Él dice, oren que el reino venga. Porque nosotros vivimos en dos realidades simultáneas, hermanos. Nosotros vivimos en algo que se llama ya, pero todavía no. El reino ha sido inaugurado, pero el reino aún no ha sido perfeccionado. Miren, cuando Dios demostró señales, milagros y maravillas, era un pequeño tráiler, como cuando hay un estreno de una película, que te mandan un pequeño tráiler para enamorarte y decirte, mira, así será la película, así de maravillosa será la película. Cuando Cristo mostró su poder en la tierra y dejó establecido el canon, registrado toda esta maravilla, nos dio un pequeño tráiler, hermanos, de lo que será la gloria venidera. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber dolor, no vamos a morir, seremos eternos, no nos vamos a enfermar, veremos la gloria. Un día R.C. Sproul hizo un debate con un hombre pentecostal que supuestamente resucitaba muerto y nunca lo demostró. Y cuando el hombre le dice, sí, pero la Biblia dice en Isaías 53 que Él mismo llevó nuestras dolencias y Él sanó por su herida nuestras rebeliones, y le dice a R.C. Sproul, claro que sí, solo dime el tiempo cuándo. Yo estoy de acuerdo que habrá sanidades y milagros y todo eso lo recibirá el pueblo, pero ¿cuándo? Será en la consumación de los tiempos. Nosotros seremos gloriosos cuando hayamos salido de este cuerpo del pecado. Y saben, nosotros
Por ejemplo, Efesios 2:6 dice que Cristo no solamente nos salvó, nos perdonó nuestros pecados. ¿Sabe qué hizo Cristo? Ustedes están sentados esta mañana en sillas de plástico ahí, aquí en este mundo, con calor o con aire, pero ¿sabe qué? En el mundo paralelo del reino de Cristo, ¿sabe dónde estamos sentados? En los reinos celestiales estamos sentados. Son dos realidades. Y muchas veces el mundo quiere copiar eso. Por ejemplo, ¿quién ha visto las películas de Narnia? C.S. Lewis quiso copiar eso, demostrarlo de que Narnia es un mundo paralelo al mundo que vivía. ¿Quién ha visto Matrix? Dos mundos paralelos, uno real y otro supuestamente ficticio. Dark recrea dos mundos, pero todos esos son falsos. ¿Sabe cuál es el verdadero? Nosotros vivimos en este mundo caído, pero al mismo tiempo ya vivimos en la gloria del Señor. Tienen que desafiarse a creerlo, porque es verdad. Es difícil, ¿verdad? Pero es verdad. Hermanos, a manera de conclusión, ¿cuál es el motivo por el cual tú has venido a esta iglesia? Te quiero preguntar esta mañana. Si era un milagro, si era la solución a un problema, si anhelabas una bendición, quiero decirte que Dios es tan bueno, escúchame bien, que podría dártelo. Yo creo que sí. Pero eso solo sería un medio. El verdadero propósito de la iglesia es que se llene de gente consciente de su pecado y la necesidad de Cristo, pecadores arrepentidos que huyen de este mundo perverso y se vuelven a Cristo como su Señor y Salvador. De todas maneras, si no viniste por la causa principal que es Cristo, de todas maneras un día te vas a ir. Porque si no recibes lo que tu cosa secundaria, te vas a ir aburrido esperándole, porque a lo mejor no te la va a querer dar. Pero si la recibes, te irás porque ya te consolaste con lo que querías. Pero si era por Cristo, vas a permanecer aquí. Ahora, tienes que buscar algo mejor que un milagro. Tienes que buscar al dador del milagro, a Cristo mismo. Hermanos, Dios nos ofrece paz con Él, el único medio para reconciliarnos. Dios te ofrece paz a ti. A veces el ser humano no tiene paz ni con él mismo. Pero Dios es poderoso para que haya paz entre nosotros. No solo tenemos paz con Él, sino que tenemos paz a través de Él. Y el último, hermanos, se imagina el privilegio que nosotros tenemos de vivir ya experimentando milagros en nuestra vida, como será en el mundo venidero. Eso es glorioso. Nosotros a través de la oración podemos experimentar el poder de Dios. Nosotros los problemas no los tratamos igual que el mundo. Nosotros tenemos una esperanza superior a ellos porque Cristo está con nosotros. Nosotros nos pasa un accidente, nos enfermamos, nosotros no miramos la vida igual que ellos. Nosotros hemos sido transformados. Tenemos una cosmovisión de futuro distinta. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por la obra que haces en nuestros corazones. Obra también un milagro entre nosotros, Padre. Transforma nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado entre nosotros, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Y gracias, hermanos, por su tiempo.